Hola a todos, mi nombre es Pablo Gutiérrez, soy médico especialista en medicina de familia y comunitaria y dentro de esta lección del tema de urgencias de hematología en atención primaria vamos a hablar sobre las transfusiones. Se define la hemoterapia o la transfusión de sangre como una forma simple de trasplante de un órgano, con el objetivo de corregir los defectos transitorios del transporte de oxígeno, así como los defectos de los componentes celulares o plasmáticos del sistema de coagulación. Las transfusiones de productos sanguíneos contribuyen diariamente a mejorar la calidad asistencial y, por tanto, a la recuperación total o parcial de la salud, pero también puede ser causa de efectos adversos de gravedad, por lo que siempre se debe valorar el riesgo-beneficio. Una correcta transfusión de sangre o derivados debe cumplir las siguientes condiciones. Debe ser una correcta indicación, basada en una valoración de riesgo-beneficio. Debe seleccionarse el componente idóneo para la situación del paciente. Debe haber compatibilidad del donante y receptor. Se debe proporcionar información al paciente de los posibles riesgos y efectos adversos. Se debe vigilar al paciente durante y después de la transfusión para detectar posibles efectos adversos. La transfusión de concentrado de hematíes está indicada cuando se requiere alcanzar un rápido aumento en la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre y como consecuencia del aporte de oxígeno a los tejidos. El objetivo es evitar o tratar una anemia hipóxica antes de que se produzcan lesiones irreversibles. Los niveles de hemoglobina y hematocrito son valores indirectos de la capacidad de transferencia de oxígeno a los tejidos, que no se alteran hasta que la hemoglobina no descienda a concentraciones menores de 7 gramos por decilitro, en condiciones de normovolemia. La transfusión con niveles de hemoglobina intermedios, entre 7 y 10 gramos por decilitro, se debe basar en el riesgo de complicaciones por oxigenación inadecuada, por los diversos factores fisiológicos y quirúrgicos. Transfusión en las pacientes con anemia aguda se debe indicar sobre todo en pacientes con hemorragia aguda. Los objetivos ante un paciente con clínica de hemorragia importante, es decir, cuando se pierde de un 15% de la volemia en urgencias de atención primaria, será en primer lugar asegurarse de que el paciente está normovolémico, manteniendo la perfusión tisular mediante reposición con cristaloides. Se debe valorar si el paciente presenta una oxigenación tisular insuficiente. Los pacientes con más riesgo de no tener adecuadamente una reducción del volumen intravascular son aquellos con riesgo de presentar isquemia miocárdica, enfermedad coronaria, valvulopatía cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, isquemia cerebral, insuficiencia hepática o respiratoria. La decisión de transfundir concentrado de hematíes en pacientes con anemia aguda, según el nivel de hemoglobina, se establecerá. En primer lugar, pacientes con hemoglobina menor de 7 gramos está justificada la transfusión. Valores más bajos pueden ser tolerados, pero merece la pena una valoración individual. Valores entre 7 y 10 gramos de decilitro con síntomas o signos de anemia hipóxica deben ser transfundidos. No estará indicada la transfusión si el paciente tiene valores entre 7 y 10 gramos por decilitro. Si estos pacientes están hemodinámicamente estables, sin previsión de nueva hemorragia y sin factores de riesgo asociados. Es decir, enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia vascular cerebral, etc. En los pacientes con anemia crónica, el objetivo principal es el tratamiento causal. Ferroterapia, administración de vitamina B12, ácido fólico, etc. Solo está indicada la transfusión de concentrado de hematíes si existe sintomatología anémica, astenia, taquicardia o taquipnea. Los valores orientativos de hemoglobina para transfundir son: en pacientes con hemoglobina menor de 5, precisan transfusión. Entre 5 y 9, según decisión del clínico, y mayor de 10, no suelen precisar. Respecto a la transfusión de plaquetas, es conveniente recordar que estos son elementos esenciales para la detención de las hemorragias. Circulan en número entre 125 y 300 millones por mililitro. Los concentrados de plaquetas se transfunden para prevenir o tratar hemorragias en pacientes con defectos cualitativos y o cuantitativos de las plaquetas y pueden tener intención profiláctica o terapéutica. La indicación de la transfusión terapéutica se basa en el recuento de plaquetas y en otros datos clínicos del paciente. En principio, estará indicada la transfusión si el recuento de plaquetas es inferior a 10 millones por mililitro. Cuando se asocian otros factores de riesgo hemorrágico, como infecciones graves, tratamientos anticoagulantes y otros varios, la cifra de plaquetas por debajo de la cual generalmente se debe transfundir debe ser individualizada. La transfusión de plaquetas estará contraindicada en pacientes con púrpura trombótica trombocitopénica y trombocitopenia inducida por heparina. Siempre se debe valorar el riesgo-beneficio en una trombopenia inmunitaria. Generalmente se debe transfundir si existe un número inferior de plaquetas menor de 10 millones por mililitro.
En otras situaciones se debe transfundir en pacientes con número inferior a 20 millones por mililitro cuando existen factores de riesgo, por ejemplo infección grave o tratamiento anticoagulante. En pacientes con cifras menores de 50 millones por mililitro se debe transfundir si se van a someter a un procedimiento invasivo o presentan clínica hemorrágica. Y en pacientes con cifras menores a 100 millones por mililitro se debe transfundir cuando existe hemorragia en el globo ocular o bien cirugía sobre el sistema nervioso central. Respecto a la transfusión de plasma fresco congelado, se debe recordar que el plasma fresco es la parte líquida de la sangre, separada y congelada en las horas siguientes a la extracción para conservar al máximo las concentraciones de los diferentes factores de la coagulación. Contiene albúmina, inmunoglobulinas y todos los factores plasmáticos de la coagulación, incluidos los factores lábiles. La mayoría del plasma obtenido de las donaciones es utilizado para aportar principalmente los factores 5 y 8. Respecto a las complicaciones de la transfusión, son efectos adversos o inesperados que aparecen asociados a la perfusión de un componente sanguíneo y que se produce durante o después de la transfusión. Generalmente la clínica va a consistir en escalofríos, fiebre, dolor lumbar, intranquilidad o sensación de malestar, náuseas, vómitos, disnea, prurito, etc. Las complicaciones agudas son las que ocurren antes de las 24 primeras horas. Son la reacción hemolítica aguda, la reacción por infusión de un componente sanguíneo con contaminación bacteriana, la lesión pulmonar aguda asociada a transfusión, la sobrecarga circulatoria, la reacción alérgica grave o reacción anafiláctica. Las complicaciones retardadas ocurren después de las primeras 24 horas. Consisten en la reacción hemolítica retardada, la púrpura transfusional, la enfermedad de injerto contra huésped posttransfusional, la hemosiderosis inducida por la transfusión y la transmisión de agentes infecciosos. Las complicaciones agudas graves, como otras de menor gravedad, suelen aparecer durante la transfusión o 1 o 2 horas después de su aplicación, por lo que va a ser frecuente que aparezcan en centros de urgencias hospitalarios o hospitales de día. En urgencias de atención primaria es más frecuente encontrarnos las complicaciones retardadas. La reacción hemolítica retardada se produce por la formación de anticuerpos contra antígenos eritrocitarios después de días. Va a haber una respuesta a la inmunización previa o bien semanas, en la que habrá una inmunización primaria sobre la transfusión. Rara vez compromete la vida del paciente o precisa tratamiento de soporte. Se asocia a febrícula, malestar general y una leve ictericia a los 3-7 días de la transfusión. La púrpura posttransfusional se manifiesta por un descenso brusco de plaquetas, después de una transfusión en un paciente con sensibilización previa, por transfusión o gestación. Casi siempre se va a presentar en mujeres multíparas. Se presenta como una púrpura petequial en los 3 a 10 días siguientes a la transfusión de concentrado de hemátíes o plaquetas. La hemosiderosis inducida por transfusión ocurre en pacientes que requieren transfusiones de concentrados de hemátíes de manera continua y durante largos periodos de tiempo. Se suele producir un acúmulo de hierro y puede desarrollarse una hemosiderosis. La enfermedad de injerto contra huésped posttransfusional es una complicación producida por la transfusión de linfocitos T viables a pacientes con inmunodepresión severa o bien pacientes que reciben transfusión de familiares de primer o segundo grado. El cuadro clínico comienza unos días después de la transfusión, entre 10 a 15 días, con fiebre, diarrea, erupción cutánea, alteraciones de la analítica hepática y pancitopenia. Todas las donaciones son analizadas para la detección de agentes infecciosos como la hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis y virus del herpes, lo que hace la transfusión de estas enfermedades poco frecuente, aunque siempre se debe valorar ese riesgo.